Me da mucho gusto estar con ustedes, con unos amigos entrañables. No decimos de cuánto tiempo ha que nos conocemos, pero sí los he convocado para continuar conversando sobre las actividades culturales del Mora. Tenemos un primer video donde hablamos de algunas de las actividades que se realizaron a principios de la década de 1990 y ahora vamos a continuar avanzando un poco en el tiempo. El Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora se fundó por decreto presidencial el 24 de septiembre de 1981, es decir, que estamos cumpliendo 40 años de existencia y para ello se han programado una serie de actividades, de eventos que van a durar todo un año como una buena fiesta bien prolongada y que se pueden seguir a través de nuestra página web del Instituto Mora, que tiene una pestaña, una parte que dice exactamente 40 aniversario. Entonces, este conversatorio, los demás que se han estado grabando, una visita que están haciendo fabulosa de las instalaciones a través de un dron, muchas más cosas están ahí en esa página para que las puedan disfrutar cuando gusten, cuando nos quieran acompañar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la difusión, como les decía, de algunas actividades culturales que realizó el Instituto Mora en la segunda parte de la década de los 90. Para ello, tenemos como invitado a Hugo Vargas, a Maritere Martínez y a Laura Baza, quienes estuvieron involucrados con el Instituto Mora en estas actividades. Bienvenidos a los tres y muchas gracias por aceptar participar y para compartir con nuestra audiencia sus recuerdos, esas experiencias y todo lo que nos quieran platicar. Voy a empezar por darle la palabra a Hugo Vargas. Nos gustaría saber, Hugo, cómo llegaste al Mora, cuándo, cuál era tu proyecto, qué hiciste en términos muy generales y ya después iremos hablando en particular de alguna de las actividades. Hugo, por favor. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias al Instituto Mora por invitarme a esta conversación. Para mí es de veras motivo de muchísima alegría volverlos a encontrar, a Maritere, a Laura, a ti misma, después de ya bastante tiempo. Y pues la verdad que sí me da mucho gusto. He estado recordando cosas, vi los videos que me mandaste, ya no me acordaba de algunas. Me sorprendió que éramos jóvenes cuando... No. Yo llegué al Mora en 1989, en agosto, a invitación de José Antonio González de León, que en ese entonces era el director. En ese entonces Publicaciones estaba separada de Difusión Cultural y José Antonio era el director de difusión y me invitaron a mí para hacerme cargo de las publicaciones. Y yo estuve ahí, estuvimos ahí juntos pues más de un año, pero luego José Antonio recibió la invitación del maestro Flores Olea y se fue con él al Conaculta. Y entonces la decisión de la dirección del Mora fue juntar todo, juntar publicaciones con difusión cultural. Esto fue, no me acuerdo en qué año, tal vez Maritere lo recuerde, porque fue cuando pues yo empecé a buscar personal para que se hiciera cargo específicamente de la actividad de difusión cultural. Y fue cuando llegó Maritere, no recuerdo exactamente el año, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues, desarrollamos un montón de actividades de las que ya vamos a ir hablando de a poquito, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Pues Maritere, por favor, platícanos. Hola, hola, Vero. Hola, Hugo, queridísimo jefe Hugo. Y hola, Lau. Estoy realmente feliz y emocionada porque esa experiencia, ese lugar y las personas con las que conviví en pues, mi tránsito por el Mora han sido un regalo de la vida hasta la fecha. Pues siguiendo un poco lo que platicaba Hugo, yo entré en 1996. Me enteré que estaban buscando a alguien para difusión cultural en un instituto que se llamaba Instituto Mora. Yo no tenía ninguna referencia en ese momento de qué se trataba.
y cuando llegué a la entrevista que me hizo Hugo, realmente me quedé enamorada, sorprendida pues, del lugar en sí, de pues, lo que proponía la historia como proyecto. Es algo que agradeceré eternamente a Hugo que me haya escogido, que haya optado por mí para tomar ese puesto, y entonces encontrar un apoyo absolutamente increíble en Laura, que Laura llevaba ya bastante más tiempo también en el Mora. Entonces fue como entrar en blandito, en encontrar pues aliados por todos lados para desarrollar lo que al final y, desarrollamos y de lo que platicaremos en un momento. Muchas gracias. Sí, la primera parte de la década de los 90, cuando estaba José Antonio, él buscó el apoyo de Patricia Pino. Pati Pino estuvo haciéndose cargo de las actividades de difusión hasta que ella también tuvo otra propuesta, se fue, y en ese momento fue cuando se incorporó nuestra querida Maritere. Pero Laurita tiene una perspectiva un poquito más larga que creo que nos puedes contar. Laurita, por Gracias. Buen día a todos y también me da mucho gusto volverlos a ver. Bueno, pues yo puedo hacerles referencia de que yo entré el año de 1985 a la institución, algo que la verdad también, como dice Maritere, el lugar es precioso y la gente es muy amable, muy acogedora. Digo, tengo unas experiencias bellísimas. Estoy muy contenta y les agradezco nuevamente por haberme invitado. Probablemente no pueda aportar mucho, pero viví muchísimas cosas en la institución a partir de 1985. Yo empecé a laborar con Eva Salgado, ella era la jefa de difusión y la doctora Eugenia Meyer era la directora en ese momento, ¿no? Yo entré distribuyendo el boletín Este Mes en el Mora, que desarrollaba las actividades de la institución y en el cual, bueno, pues tuve el apoyo como siempre, como toda mi vida dentro de la institución, de toda la gente del Mora y es cosa que agradezco mucho y lo seguiré agradeciendo. Así es. Gracias, Laura. Laura se nos acaba de jubilar hace unos meses, aunque ya tenía unos añitos en que había dejado el área de difusión, pero pues siempre tiene una memoria privilegiada que vamos a explotar el día de hoy. Vamos a hablar un poco de las actividades culturales. En la sesión pasada, tanto José Antonio como Pati Pino nos estuvieron platicando de lo que se hacían y se incorporó Carmen Vera, que tiene un proyecto de rescatar los carteles de las actividades que se realizaron en el Mora, que en esa primera etapa empezaron por ser parte de un proyecto de difundir y de apoyar a jóvenes diseñadores. Eran carteles que inclusive concursaron en bienales y que se conservan en el instituto. Y después ya cuando empezó pues la modernidad y la tecnología, ya los carteles ya tuvieron otro tipo de diseño, pero en ese momento eran parte central. Y había algunas actividades que continuaron haciéndose hasta hace poco, que continúan haciéndose, y de las que me gustaría hablar. En primer lugar, bueno, el Instituto Mora es un instituto que cuenta con un grupo de investigadores dedicados a la historia y las ciencias sociales, cuenta con 7 programas docentes en la actualidad, pero precisamente los eventos principales o los eventos que se pensaría que eran los prioritarios eran los relacionados con las actividades académicas. Vamos a ver a lo largo de esta conversación que había mucha más oportunidad de acercarse a la gente, de difundir lo que se hacía en el instituto hacia un público más general. Pero me gustaría empezar por la parte de la actividad académica. Algunas de estas actividades tenían que ver con conferencias, presentaciones de libro, talleres, apoyos a las maestrías. Quisiera que me platicaran Hugo, Maritere, Laura, sobre estas actividades académicas del Instituto Mora que se abría sus puertas para que el público en general también se pudiera acercar a conocer lo que ahora está tan de moda de decir, cuál es el impacto social de las
actividades que estamos realizando. No sé si quieren empezar, Hugo, Maritere, Laura, ¿quién quiere empezar? Yo lo haría brevemente, pero antes debo ofrecer una disculpa por la omisión que hice de Patricia Pino, que efectivamente trabajó con nosotros varios años y lo hizo estupendamente bien. Son pues ya lagunas de la memoria, ¿no? Y también un aspecto que señaló Laura y, bueno, y también Maritere, es que además de ser un hermoso lugar, el ambiente de trabajo era muy propicio. Era un lugar pequeño, la planta de investigadores también era pequeña, joven, muchos de ellos estaban iniciando estudios de posgrado, en fin, estaban empezando a desarrollar su carrera académica, ¿no? Y efectivamente nosotros, desde difusión, tratábamos de apoyar todas las actividades académicas que se desarrollaban en el Mora. En aquella época, pues, recordemos, pues, no había internet, ¿no? O apenas estaban iniciándose. Entonces, la difusión de estas actividades no era fácil, porque, bueno, lo teníamos que hacer por medio de carteles y cosas así, algunos anuncios en la prensa a veces, de tal manera que sí hubo cierto mérito en lograr la asistencia no solamente de la propia comunidad académica, no del Mora, sino de la externa, sino también en algunos actos, aunque fuesen académicos, asistía a la comunidad, los vecinos, el barrio, que siempre nos apoyaron muchísimo. Y ya lo veremos con otro tipo de actividades, ¿no? Pero sí, tratamos siempre de apoyar lo más posible este tipo de actividades que efectivamente se hacían a veces por montones, eran muy activos los investigadores del instituto. Gracias. Maritere, ¿tú qué nos puedes platicar sobre esas historias de las actividades que... Yo recuerdo que lo que más me gustaba del apoyo que todos los investigadores solicitaban al área de publicaciones y difusión, pues fueron justo lo que empezaban lo que aportaban mucho a este vínculo que menciona Hugo, de un lugar con un ambiente de trabajo realmente sensacional. Entonces los investigadores, el área de biblioteca, iban con Hugo y le solicitaban cierta actividad, cierta necesidad de apoyo, y pues ya entraba yo directamente a hablar con quien solicitaba la organización de un evento en particular. Y pues yo, parte de mi formación es de diseñadora, entonces como no había, que lo que menciona Hugo de las redes es bien importante, porque en ese momento hacíamos todo el material en la emisora del Mora, y Laurita y yo doblábamos, yo diseñaba, imprimíamos y doblábamos, contratábamos a veces, como dice Hugo, algún anuncio en prensa, alguna promoción en prensa, pero básicamente era una manera de difusión muy manual, muy artesanal, que eso hacía que nos vinculáramos de manera directa con todo mundo, íbamos repartiendo folletitos, dejándolos en las distintas áreas, hablando principalmente de las áreas académicas o la vinculación con otras instituciones, que muchas de estas actividades eran puente para comunicarnos con personas de la UNAM, de CIESAS, de CONACYT. Entonces, era digamos que el corazón del área de difusión, apoyar las actividades que ustedes como investigadores hacían. Laurita, te tocaba la parte de la logística junto con Marité. Platícanos algo.
Así es, efectivamente me tocaba esas actividades y lo que dice Maritere es muy cierto, pero bueno, yo mi versión más vieja sería que cuando yo llegué a la institución hacíamos las direcciones a máquina eléctrica y de eso sacábamos copias, varias copias, no sé, 100 de copias para poder repartir carteles, folletos y todas estas cosas que se realizaban dentro de la institución para que las demás instituciones supieran de todas las actividades del propio Mora, ¿no? Hacíamos unos pegotitos pegados con PRID, a veces con la prisa pegados con Duris, porque se despegaban, porque efectivamente nosotros no teníamos ninguna computadora, ¿no? Teníamos en aquella época, me tocó afortunadamente un tiempo una máquina eléctrica, pero cuando yo llegué todavía me tocó una máquina manual, les quiero contar, manual, porque no había otra cosa, ¿no? Y ya cuando me tocó una máquina eléctrica, pues era muy feliz porque eso me hizo que yo desarrollara mejor mi trabajo y pudiéramos acelerar más la distribución de los carteles, de los folletos, de las invitaciones. Teníamos los mensajeros, obviamente, que nos apoyaban en, en llevarlo, ¿no? A veces nos tocó inclusive a Maritere, no sé si lo recordará, distribuir nosotras mismas los folletos o los carteles o ir a alguna institución, a llevar alguna invitación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, fue un poquito más difícil mi trabajo en ese sentido en relación a lo de la tecnología, ¿no? Porque era a mano, sacar copiecitas, recortar y todo ese tipo de cosas, pero la verdad, muy agradable. En su momento fue muy agradable, trabajo muy difícil en el sentido de que no había la posibilidad de hacer de otra manera las cosas en la institución, pero yo muy contenta y muy feliz por haber realizado ese trabajo, de verdad. Estoy muy orgullosa y muy contenta. Vamos a dedicar después un tiempo a las publicaciones, que es el mero mole del querido Hugo, pero me gustaría que me contaran un poco sobre estas exposiciones de escultura que se hicieron famosas. El Jardín del Mora se volvió una galería que se disputaban los escultores de gran formato. ¿Qué nos pueden platicar de eso? La idea original, maravillosa, genial, fue de José Antonio González de León. Él tiene, personalmente conoce pintores, escultores, tiene muchos amigos en ese ambiente. Y bueno, pues viendo el hermoso jardín con el que cuenta el Mora, pues se le ocurrió eso. Y así empezamos, de a poco. Hicimos al principio solo 2 en un año. ¿Te acuerdas, Maritere? Siempre era muy complicado establecer las fechas de exposición por las lluvias en la Ciudad de México. Entonces hacíamos la inauguración de las exposiciones al mediodía, porque si nos íbamos a la tarde, lo más seguro era que lloviera y no se pudiera hacer. Entonces, Maritere incluso clavaba cuchillos en la tierra, hacía ceremonias extrañas para que no lloviera. Y con el paso del tiempo, logramos hacer 3 exposiciones al año. Yo no recuerdo ahora todos los nombres, pero sí estoy seguro de que por ahí pasaron los mejores escultores mexicanos. Bueno, instalacionistas, porque, por ejemplo, Diego García del Gállego pues, llevó unas cosas muy divertidas, unas cajitas, ¿no? Con unas cositas adentro, puso una portería de fútbol. Luego el gran maestro Gilberto Cebes Navarro hizo una instalación soberbia que no le gustó a muchos. En fin, pasaron por ahí, yo creo que pues todo el gremio de escultores mexicanos y alguno que otro extranjero, no recuerdo ya bien con precisión, pero hicimos, pues, ¿qué habrán sido? 3 sí, unas 50 exposiciones, fácil. Y eran muy concurridas porque hacíamos prensa, hacíamos difusión y los propios escultores pues hacían su propia campaña, ¿no? Entonces siempre eran muy concurridos, eran divertidas porque iba gente diferente, ¿no? No del ambiente académico. Bueno, yo en lo personal disfrutaba mucho
esas inauguraciones y estar ahí, ver cómo reaccionaba la gente ante pues, las diferentes propuestas, ¿no? Yo no sé, me gustaría recordar más nombres, pero ya la memoria ya no me da. La ventaja de esas exposiciones es que no solo se inauguraban, sino que se quedaban instaladas 3 meses. Entonces, durante 3 meses, el Instituto Mora recibía la visita de la gente que sabía que había una exposición, veía el anuncio afuera y se metían a conocer el Mora, y no solo se maravillaban con lo que estaba expuesto, sino con las instalaciones del instituto. Si mal no recuerdo, también se hicieron algunos catálogos y se hizo mucha difusión de estas exposiciones, pero estamos tratando de hacer un rescate de estos catálogos, de estos carteles. Tenemos algunas fotografías, tenemos algunos videos que podemos compartir con los que nos están viendo. Eran estos espacios que maravillaban a la gente, y sí, tuvimos a Juan Soriano, tuvimos a Mayagoitia, tuvimos escultores de distintas materiales, trabajando con distintos materiales, ¿no? Como dicen, el problema era la temperatura. O sea, si les llovía, pues tenían que aguantar el paso del agua, del sol, del viento, de todo lo demás, ¿no? Se llama el escultor chihuahuense, que tiene monumentos por todas las ciudades de la República, que tiene su frente a la Lotería Nacional. ¿Cómo se llama él? Sebastián estuvo también en el Mora. No solamente hizo una exposición con cosas de pequeño formato, porque él hace unas cosas gigantescas, sino que también ofreció una conferencia realmente buena. A mí me sorprendió el nivel de conocimiento que tenía de la geometría, que tiene de la geometría ese hombre. Impresionante. Llevaba sus esculturas hechos en modelos que se podían rearmar y tomaban otras formas. Una cosa realmente interesante de ver, cómo trabaja ese hombre con la geometría. Digo, más allá de si nos guste o no su estilo, que a algunas personas reparan y demás. Pero sí, pasaron por el jardín del instituto, pues todo el gremio de escultores mexicanos. Laurita, ¿tú qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas tú de esas exposiciones de... Bueno, efectivamente lo que dice Hugo es muy cierto, ¿no? Sebastián, por ejemplo, en su momento tenía unas exposiciones, pero geniales, ¿no? Y como dice Hugo, él maneja mucho la geometría, él tiene una vasta exposición en ese sentido. Y eso, bueno, yo creo, y no creo, yo estoy segura que ese tipo de figuras para los niños, para que ellos vayan manejando más su inteligencia, su mente y todo, eran efectivamente muy buenas, ¿no? A mí la verdad sí me gustaba mucho Sebastián en ese sentido, ¿no? Y sí, claro, por supuesto, tiene unas esculturas preciosas, ¿no? Y él fue, creo, a mi parecer, uno de los más importantes que expuso. Digo, no le quito mérito a nadie, por supuesto que no, yo quién soy, ¿no? Por supuesto, pero a mí fue de los que más me gustó en su momento en las exposiciones. Era de un gran formato y eran bellísimas sus esculturas. A mi parecer, por supuesto, y no quito mérito a los demás expositores, ¿no? Digo, la verdad es que sí era muy, muy, muy costoso, muy difícil y muy, ¿cómo le puedo explicar? Para meter las esculturas, ¿no? Para traerlas, digo, el trasladarlas del lugar donde tenían ellos sus talleres a la institución, pues sí costó mucho trabajo, era un gran esfuerzo, toda la maquinaria que tenían que traer para poder meterlas, instalarlas, fue un arduo trabajo, principalmente para la gente que lo hacía, ¿no? Y posteriormente para nosotros, ¿no? Pero sí, Claro, efectivamente muy bien. claro. Maricarmen se afrentó un momentito y quizá ya haya perdido el hilo, pero Ya está. estábamos hablando de las de escultura, Maritere, y estábamos tratando de hacer memoria de quiénes más, qué artistas más pasaron por ahí. Escuché que mencionaste a
a Gilberto, que si recuerdas bien o si recuerdan bien los tres, casi nos cuesta el trabajo, la chamba, porque se hizo una instalación muy pues muy cuestionante en relación a la cultura, a partir de libros, tiró alrededor de 4,000 libros, haciendo distintas instalaciones en el jardín del instituto, y pues muchos de los, claro, el amor al libro, teniendo una de las bibliotecas más importantes, sí fue todo un revuelo, pero justamente eso fue muy valioso. Hubo una postura a favor o en contra, porque también tuvimos nuestros investigadores. ¿Te acuerdas, Hugo, de José, que se fue directamente a buscar sus libros, los libros que él había publicado, del que eran autores, y los tiró? Menos que la obra de Riva Palacio. Exacto. Bueno, otros nombres de los que recuerdo, no sé si ya los mencionaron, fueron Paul Nevin, que fue mi primera exposición, que yo estaba aterrada, y lo que le sigue, Javier Astorga, Kyoto Ota no me tocó a mí, pero recuerdo que hizo una exposición, Kyoto Ota, evidentemente Sebastián, otro chavo que se llama Pablo, bueno, otro escultor que se llama Pablo, y no recuerdo en este momento su nombre, pero mujeres y ayer también, ¿no? trataba de recordar, y esos fueron los que me quedaron en la cabeza. Y efectivamente... Todos son expositores masculinos, y las mujeres no exponían. Sí, no, ninguna mujer. Eso tache, absoluto. no, sí hubo, Maritere. Bien. Sí, No claro. Había una mujer que se llamaba Talia, que traía sus vasijitas de barro. Sí. No me La verdad, honestamente no. Esa fue en 93. Porque también se abrieron exposiciones de fotografía y de pintura en el área de, no sé si eso se hizo, también lo habían hecho Patti y José Antonio, en el acceso que daba del primer patio al jardín, en ese breve espacio se empezaron a hacer montajes de exposiciones muy sencillas, y ahí sí recuerdo a muchas mujeres, a Joan Escamilla, a Maribel Avilés, Lau, ayúdame, ¿te acuerdas de alguna de esas exposiciones o tú, Hugo? Perdón, no me acuerdo muy bien, pero lo que sí sabía que eran pequeñas las exposiciones, porque muchas de sus piezas no podían estar a la intemperie, y nosotros no teníamos un lugar específico para poder tener las exposiciones más tiempo. Por eso es que también se dejó de realizar ese tipo de eventos, ¿no? Porque no había un lugar específico para que pudieran resguardar y no se maltrataran sus pinturas, lo que traían. Honestamente, ofrezco una disculpa, pero no recuerdo los nombres de ninguno, ¿no? Me acaba de venir también Beatriz Zurita, también expuso allí, pero sí, como dice Laura, no sé si, bueno, me está quedando claro que eso no se continuó porque el espacio no era como un lugar ideal para este tipo de propuestas, para proteger la obra principalmente. Pero yo quiero destacar precisamente el aprovechamiento del espacio. Una cosa era utilizar este jardín, la casa donde estuvo la primera sede, o la sede más oficial del Instituto Mora, que inclusive es el logo que utilizamos, que es la fachada de la casa de Valentín Gómez Farías. Era una casa antigua y al fondo había una huerta y tenía un jardín que se convirtió en jardín, y después se construyó un edificio que era la biblioteca. En ese jardín se montaban
las exposiciones de escultura, pero también tenía una terraza la biblioteca donde se prestaba para algunos eventos. Y continuando por ese pasillo, que ustedes lo podrán ver en esta recreación que se hace de los espacios con esta visita en dron que está quedando muy bonita, había un pasillo que de lado derecho quedaba el auditorio, un espacio donde se montaban estas exposiciones y un pequeño patio donde también se aprovechaba para otro evento que creo que Maritere disfrutaba mucho porque en los videos aparece zapateando y bailando, que era los de música. Platíquenos de esos eventos de música, por favor. Sí, yo nomás doy el pie para que Maritere se extienda. Es que parte del ambiente de trabajo que privaban en Mora hacía florecer, no sé si es una palabra muy cursi, la creatividad, o sea, se nos ocurrían ideas, arrastrábamos el lápiz, hacíamos cuentas, se las presentaba yo a Ida, le decía, mira, tenemos esta idea, sería así, costaría tanto, bla, 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 órale, va. Entonces, en una de esas, nosotros ya estábamos allá arriba en el Palomar, bueno, porque publicaciones estuvo en todos lados, estuvo en el edificio principal, en la biblioteca, luego nos pasaron al Palomar y luego nos mandaron a la calle de Madrid. Pues en ese momento estábamos en el Palomar y ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de iniciar ciclos de música. Iniciamos, si no recuerdo mal, con los sones. Después hubo música clásica también, cuartetos, tríos y demás. Pero a todas las actividades musicales, los principales asistentes era la gente del barrio. Y eso a mí me gustaba muchísimo porque, pues eso, establecía una comunicación entre el instituto y su barrio, su comunidad. Éramos parte de la comunidad. La gente iba ahí a leer, a ver, teníamos ciclos de cine, a oír música, a ver las esculturas. En fin, ofrecíamos diferentes alternativas, ¿no? Y yo creo que eso fue valioso. Y efectivamente, los zapateados y los sones se hacían ya sea en esa terracita que tiene la biblioteca o atrás, en ese patio donde estaba la fuente, ahí también, ahí se subió una vez, no estaba funcionando la fuente, se subió Velázquez, el de los Leones de Hichú, y ahí estuvieron tocando arriba en la fuente, y abajo estaba la gente bailando. Eso fue muy divertido, pero Maritere tiene más detalles. Sí, yo recuerdo cuando entré a trabajar, una de las premisas que Hugo de manera muy clara me dijo fue, necesitamos que este espacio lo disfrute la gente, nuestros vecinos, la gente de nuestro barrio. Todo lo que hace el área de difusión, que no tiene que ver con un sentido solamente académico, el objetivo es promover y ofrecer opciones y posibilidades para la gente, principalmente de nuestro barrio y pues de quien venga. Cuando yo entré ya había un ciclo de música que había un convenio con Cámara y Ópera de Bellas Artes, con la coordinación de Ópera de Bellas Artes, y nos enviaban distintos músicos, concertistas, que también fue muy lindo porque acabaron siendo amigos. Recuerdo a Águeda González de clavecín que iba muy seguido, había guitarristas, había un cuarteto de cuerdas. Entonces, junto con la coordinación de música y ópera de Bellas Artes, hacíamos la programación de opciones culturales relacionadas con la música. Y como dice Hugo, en algún momento, bueno, a Hugo eso de los sones le gustan y tiene ahí toda una preferencia, y empezamos a investigar y empezamos a contactar con grupos y acabó siendo una fiesta, eso. Como que todo el tono que se hacía en el Mora tenía como ciclos de cine, que a lo mejor podían ser películas divertidas, pero nada había tenido este espíritu festivo, porque además sacábamos
obteniendo patrocinio de la Corona, bueno, de la cervecería, sí, creo que era la Corona, no me acuerdo. Entonces, se convirtió el Mora, el patio de atrás principalmente, donde la fuente la entarimábamos, y eso se convertía en el escenario donde se subían los músicos. No sé si todas las veces la entarimamos o había tarimas abajo, ya no recuerdo tampoco esos detalles. Y sí, o sea, a mí ponme música y no había manera de no ponerme a bailar. Porque además es música muy gozosa y porque además le daba algo como muy, muy vital al Mora, porque entonces bajaban los investigadores y llegaba la gente del barrio y gente de otro lado y amigos de los músicos que tocaban, y entonces era el centro de algo como muy, muy alegre y muy vital, y a mí fue de las propuestas que más me gustaron de lo que me tocó vivir. Laurita te recordará a algunos de los asistentes asiduos a esos eventos. Pues sí, efectivamente, toda la gente del barrio asistía y era, bueno, pues un aplaudir, un bailar y todo eso realmente muy bonito porque la gente lo disfrutaba mucho. Era algo que la gente esperaba semana a semana. Creo que era una vez a la semana durante un mes, no lo recuerdo muy bien, pero sí, efectivamente, la gente asistía muy gustosa y afortunadamente tuvimos un gran auditorio en esa época. Y muy bien, digo, y quiero mencionarlo y agradezco, mis papás eran asiduos y mis Eso. papás bailaban. Había también ciclo como de música de danzón y se ponían a bailar y había mucha gente que llegaba y bailaba. Fue una época hermosa en el sentido de que, pues la música, digo, a todos los que nos gusta la música, ya sea clásica o en general, digo, pues nos da mucho gusto y nos sobresalta el hecho de escuchar las cuerdas, el piano, no sé, ¿no? De los diversos eventos que se hacían ahí. Era magnífico. A mí en lo personal, a pesar de que yo tenía que recibir a la gente y todo esto, ofrecerles, pues, una cervecita o cosas así, la verdad es que yo lo disfrutaba mucho. Era un muy bonito evento y la verdad muy agradable para el público en general, porque eran los eventos, como dice Hugo Vargas, para los vecinos, los cuales siempre estaban esperando el momento de que llegara la hora para poder entrar y empezar a disfrutar los sones, los danzones, toda esta música que se disfrutó en su momento en la institución, ¿no? Afortunadamente la viví y eso a mí me da mucho gusto. Así es. Me gustaría, Claro, perdón, porque los pero espacios afuera, sí, sí, adelante, Maripé. eso, ahorita lo que decía Lau me hizo recordar también que bajaban los investigadores, pero también fue un gran éxito, convocó de una manera muy linda a la gente de la biblioteca, las secretarias, entonces era como la reunión de la familia Mora, del Instituto Mora, en un acto muy festivo, porque antes mencioné solo los investigadores, no, recuerdo a muchas de las secretarias, sus esposos, con sus hijos, sus familias. Entonces era un evento de una enorme vinculación, más allá del trabajo, más allá a través pues, de la riqueza musical de nuestro país, porque esa era como el sentido fundamental, dar a conocer las distintas propuestas musicales de distintos lugares del país desde pues, esta cuestión folclórica, y fue muy nutritivo. Los espacios se aprovechaban bien, es decir, para este tipo de música no necesitabas una gran acústica. Los sones suenan al aire libre porque ahí es el lugar donde generalmente se hacen.
Para la música clásica sí tenías que entrar al auditorio, un auditorio con una capacidad muy respetable, y que para los ciclos de música clásica, el clavecín, el de cuerdas, se llenaban. Pero también había otro espacio que en algún momento se usó para la música, y eran las famosas tertulias que el propio José Ortiz Monasterio aprovechaba para presentar un libro y poner música. ¿Qué me platica? Yo esas actividades no las recuerdo con mucha claridad, no sé, Maritere. Yo recuerdo algo que organizó José, que fue en el jardín, más que no una tertulia, sino organizamos una comida con un menú temático de la época de Riva Palacio. De eso recuerdo que fue una cosa maravillosa. Las tertulias como que, no sé, Lau, tú ayúdanos. Hugo y yo ya estamos viejitos. No, pues, ¿qué dicen de mí? Soy la mayor de ustedes, creo. No, pero sí, efectivamente, ¿no? Bueno, yo lo que recuerdo es que sí, la asistencia de la gente fue genial, ¿no? Y creo que estuvieron muy contentos por ese evento que hizo José Ortiz en su momento, y estaba la gente muy contenta precisamente por ello, ¿no? Porque se dio un buen ambiente, la decoración, digo, también veamos ese tipo de cosas, ¿no? Que aparentemente decimos es tan sencillo, pero no, la decoración que él realizó en su momento fue muy bonita, y la gente hasta por eso estaba contenta, porque todo se llevó a cabo de una manera como muy elegante, hablando de la época, ¿no? Digo, bueno, eso es lo que yo recuerdo de ese momento. Así es. Dicen que mucha gente no le gusta hablar de dinero, pero ustedes han hablado de muchas actividades que sí costaban dinero. El Instituto Mora invertía una parte de su presupuesto, pero también lograban maravillas con esos convenios, con ese convenio comercial con la cervecera, con el convenio con Bellas Artes, con los escultores, los expositores contribuían con su trabajo, y también pues se daban a conocer catálogos de sus exposiciones que les servían a ellos para difundir su obra. ¿Recuerdan algún catálogo en particular de alguna exposición o de algún evento que sea? Yo no recuerdo uno en particular, pero hicimos varios. Y lo acompañábamos siempre de un expediente con fotografías de las esculturas, del expositor, etc. O sea, siempre hacíamos un expediente de cada exposición. Y no sé si eran trípticos, Maritere, o algo así, no me acuerdo bien. Sí eran trípticos, la mayoría eran o pequeños cuadernillos, excepto uno que fue una pesadilla, que fue el de Sebastián. Se hizo un catálogo en forma, ¿te acuerdas, Hugo? Que cuando nos entregaron estaba mal impreso, algo estaba mal, ya no me acuerdo qué, y fue como una situación muy complicada que logramos revertir, negociar. Ese fue el único catálogo en forma que imprimimos, hasta donde yo recuerdo. Ahorita Laura nos confirmará. Y lo demás era eso, en un formato como oficio, doblado a manera de tríptico, o también algunos cuadernillos. Recuerdo mucho el de Javier Astorga, que sí fue como un cuadernillo rectangular, y bueno, tengo por ahí algún ejemplar todavía. Pero creo que el catálogo formal fue el de Sebastián, que además fue la última exposición que a mí me tocó hacer, porque ya después de eso me fui a seguir mi vida por otros lados con toda la gratitud a este lugar que amo. Claro, porque finalmente todas estas obras contribuían a dar a conocer al instituto
no solo por lo que hacía en términos académicos, sino como una casa de la cultura, si se puede decir. Es decir, había la posibilidad de un evento académico serio, formal, no porque los otros no fueran serios. Era una gran responsabilidad organizar, invitar, tener el control de la gente, pero al mismo tiempo dejarlos en libertad de crear, de exponer, de compartir sus experiencias. Y yo me acuerdo de otra actividad que no sé si les tocó a ustedes, que eran los títeres que se organizaban para los niños. Platíquenos de esas funciones para niños. Por favor, Maritere, eso lo manejabas tú directamente, ¿no? Creo que Lau va a ser la mejor para esto también. Primero, vas, Lau, y bueno, porque los títeres también estaban, cuando yo llegué también ya era parte del programa afianzado de las propuestas culturales que ofrecía el instituto. Entonces fue otro de los proyectos que yo pues ya tomé y continuamos. Entonces por eso me parecía que Laura puede ser una buena candidata para contarnos. Pues efectivamente, yo en su momento, nosotros teníamos también inclusive convenios con algunas instituciones culturales, obviamente, para que nos apoyaran y nos mandaran a sus teatro guiñol, a sus títeres, a sus marionetas, con los cuales nosotros trabajamos e hicimos eventos para los niños también, ¿no? En su momento. Y de verdad tuvo muy, muy buena aceptación los títeres, porque la mayoría de las compañeras, por ejemplo, de los empleados que teníamos, que había en su momento en el instituto, llevaban todos a sus hijos y mínimos tenían 2. Entonces sí se hacía muy bueno los títeres eran en el auditorio, solamente una ocasión que me acuerdo que en el patio se hizo de teatro guiñol, y sí, varias ocasiones se hizo ese evento para, todos los eventos eran para el público en general, digo, no me dejarán mentir, ¿no? Fueron muy pocos los eventos que eran muy cerrados, ¿no? Pero en general, la institución, y como dicen ustedes, ¿no? Para que la gente conociera la institución, pues todos andábamos con nuestros hijos y le comentábamos a la amiguita y traían a sus niños de la amiga, de la amiga, de la amiga y de la gente, obviamente de los vecinos, ¿no? Porque lo que queríamos también en su momento era que la institución se diera a conocer más, porque mucha gente inclusive no la conocía. También nos llegaron a preguntar qué es el Instituto Mora, ¿no? Y efectivamente, ya por todos este tipo de eventos, la institución fue como se dio a conocer más por todos este tipo de eventos que se realizaban aquí en el Mora, ¿no? Y entonces sí, la verdad, afortunadamente, sí fue pues un acierto el llevar a los títeres para que también los niños de todos los vecinos y de todo el que quisiera, inclusive de los empleados, como ya lo mencioné, tuvieran la oportunidad de llevar a sus hijos a los títeres. Así es. Tenemos maravillosos ejemplos de videos que pueden ver mientras nos escuchan hablar, donde la persona que está moviendo a los títeres hace intervenir a los niños y se oye el griterío de los chiquillos participando en todos estos eventos. Y había otro evento que recuerdo, que era el teatro en atril. No sé si se acuerdan del teatro en atril, que se invitaba también a algunas personas a que declamaran, a que hicieran representaciones de algunas piezas de nuestra literatura. ¿Qué nos dicen? Así es. Ese también fue una idea que surgió pues, para eso que ya hemos dicho, ¿no? Para aprovechar los espacios del instituto. Entonces, órale, pues vamos a hacer, no podemos hacer una representación teatral, no tenemos en dónde, pero sí tenemos un auditorio que nos permite llevar a cabo lecturas en atril. Entonces, sí, se leían una vez a la semana, recuerdo, durante un periodo largo, diversas obras con actores más o menos conocidos o noveles que estaban empezando. Entonces, sí, tuvo también su éxito y su permanencia, ¿no? Sí. Luego hacíamos otras cosas, fíjate, que implicaban poca inversión y tenían impacto mediático fuerte. Una de ellas, y
utilizamos la sala de lectura de la biblioteca, que es hermosa, y invitamos a Marcel Cisniega, el mejor ajedrecista mexicano, que en paz descanse, a dar unas simultáneas. Y jugó contra 30 y tantos tableros. Le pagamos a él lo que nos solicitó y nada más. Un poco de publicidad. Y fue la tele comercial, la tele cultural, fueron los diarios, sacaron notas, fotos, todo. Fue un evento muy, muy exitoso. Y luego ya cuando empezaron a llegar las computadoras y a mover nuestro mundo, pues obviamente también movía el mundo de la edición. Hicimos una, pues no sé cómo llamarle, llamamos a Mac, llamamos a Hewlett Packard, llamamos ay, ¿cómo se llama la otra? Principales fabricantes de computadoras. Bueno, IBM tal vez. IBM, IBM Macintosh y Hewlett Packard, que hicieron una exposición en la biblioteca de sus máquinas y al mismo tiempo en el auditorio organizamos un ciclo de conferencias sobre el tema de qué iba a pasar con la edición, con el advenimiento de las computadoras, ¿no? Entonces, bueno, pues invitamos a los especialistas del momento para que hablaran pues de eso, de lo que estaba sucediendo, de lo que apenas empezaba a suceder, ¿no? Porque ya luego todo lo que se vino pues fue una avalancha de acontecimientos que modificaron el quehacer editorial, ¿no? Y también el de difusión, porque pues ya con el correo electrónico, las páginas web, la tarea de difusión cultural se modificó para bien, creo yo. Había menos, era más fácil, digamos, comunicar un acontecimiento que antes, haciéndolo con carteles y cartelitos y así, ¿no? ¿Qué otro evento recuerdas, Maritere, que organizara el Mora y que tuviera toda esta aceptación? Bueno, éramos responsables, estaba en nuestro cargo también organizar las fiestas de fin de año para todo el personal, que también se convertían en algo muy, muy divertido y muy importante para generar vínculos más allá. Algo que era bien interesante y creo que Lauri puede también compartir parte de eso, teníamos proveedores como muy fieles. Entonces, para las comidas que se solicitaban o se requerían para ciertos coloquios o conferencias por parte de los investigadores, pero también para este tipo de necesidades como más festivas. Entonces eso también, o sea, como que la vinculación en el Mora entre las personas acababan también pues impactando esta vinculación de confianza, de una cuestión de mucha amabilidad, de mucha empatía, acababa también como impactando en nuestros proveedores. Eso era muy lindo. A mí esto yo nunca lo he vuelto a vivir. Como este espíritu que construíamos entre todos, que Hugo lo mencionó, éramos como muchos menos y eso era como más factible. Recuerdo algunas exposiciones que apoyamos al área de historia oral con Lourdes Roca y Graciela de Garay en la parte externa del auditorio, justo ahí donde se hacían los sones. Había también cierta vinculación para apoyar, buscar en el verano cómo apoyar a las personas que trabajábamos en el Mora y que tenían hijos para que sus hijos pudieran ir a algún curso de verano cercano. Eso también recuerdo que fue muy lindo en la Casa de Cultura Juan Rulfo. Pues ahí llevaban a sus hijos. Eso, ¿qué más? No sé, o sea, además de lo que se ha hablado, de lo que ya hemos mencionado,
¿qué es lo más importante? No me viene a la cabeza en este momento como algo distinto. Seguramente por ahí hay algo. Algo que también quise, olvidé mencionar cuando hablamos de las esculturas, es que se lograron algunas donaciones de escultura, de algunas esculturas que siguen ahí viviendo y conviviendo en ese increíble lugar. Hubo 2 o 3 exposiciones, Maritere, de la biblioteca, con alguna parte de su fondo. En la sala, apartaban un espacio de la sala y hacían la exposición de libros, de primeras ediciones, con sus fichitas y todo, y ahí también colaborábamos con Ana Buriano, nuestra querida Ana Buriano, que en paz descanse, y con quien además fue un placer trabajar siempre. Ella era una de las personas más entusiastas del instituto, ¿no? Y le echaba muchas ganas a todo lo que hacía, y nos ayudaba mucho también. Pues estamos llegando a tu terreno, a los libros. Tú te fuiste haciendo responsable de muchas colecciones del instituto que creo que nos gustaría que nos platicaras, y me gustaría que empezaras por la del tiempo vuela y después te siguieras con todas las demás, Hugo. Sí, mira, pues yo ya tenía mis años haciendo libros. Entonces cuando llegué ahí, bueno, ¿qué es esto? Vi el catálogo que había, bueno, pues historia, ¿no? Ok. Entonces elaboré un plan de trabajo que incluía todos los registros de la historia. Esto es, vamos a hacer historia académica, por supuesto, ¿no? Vamos a hacer historia para los estudiantes, con la colección esta de lecturas universitarias. Vamos a hacer colecciones para acá la élite de la academia. Hicimos una de solamente traducciones, nos fue muy bien. Y vamos a hacer historia para niños. Entonces, eso sí nos llevó mucho trabajo. Fueron 22 títulos. Y no era fácil conseguir autores. Algunos del Moral entraron y tuvimos que conseguir externos. No es sencillo escribir para niños. Creo que al revés. Debe ser de lo más difícil, ¿no? Porque tienes que ser muy concreto, muy claro, muy preciso en tus cosas, ¿no? Por fortuna, Ira de Gortari conocía a Elizabeth Velázquez. Ella trabajó toda su vida en la Secretaría de Educación Pública en diferentes niveles. Y conocía al dedillo los planes de estudio, la didáctica, la forma de poner ejercicios, lo relacionaba muy bien con los contenidos que tenía la SEP en ese momento. Entonces, eso nos facilitó mucho el trabajo, porque teníamos orientaciones muy precisas, ¿no? Y esas orientaciones yo se las pasaba a los autores para que escribieran de tal manera y que presentaran ejercicios y prácticas y demás, para que el libro fuera vivo, ¿no? Y pues resultó bastante bien. De los 22 títulos, la SEP adquirió en 2 ocasiones 12 de ellos para las bibliotecas escolares. Entonces, fue la primera vez que trabajé con rotativa, porque teníamos que imprimir 36,000 ejemplares de cada uno y entregarlos en cierto tiempo, y era muy exigente. Fue muy difícil hacer eso porque, pues, para imprimir en rotativa tienes que comprar bobinas de papel. Son enormes y costaban un dineral. Tendríamos que haber hecho una licitación pública. No hubiéramos podido sacar los libros para la SEP. Entonces recurrimos al Fondo de Cultura Económica y nos ayudaron, y ellos nos vendieron, digamos así, las bobinas de papel, y fue así como llegamos a la imprenta con todo listo. Y todo salió bien, por fortuna. Nos pagaron mucho dinero. Con eso, con la primera venta, se armó la red de cómputo de Valentín Gómez Farías, de todo el edificio. Yo propuse que se llamara Ignacio Cumplido, en honor a ya saben quién, y así nomás le decíamos en broma. Y con la segunda compra, pues, bueno, los ingresos llegaron nada más a
al instituto y ahí creo que los tuvimos que regresar a la Secretaría de Hacienda. En fin, fue una colección de, sí, de mucho éxito, pero para que tuviera eso, para que tuviera éxito, pues fueron necesarios muchos factores, ¿no? En primer lugar, pues la decisión de apoyo del director. En segundo, pues la participación de los autores, la orientación de Elizabeth Velázquez y el diseño de Carlos Palleiro, que hizo un trabajo muy bueno con esa colección. Entonces se juntaron, todo salió bien, razonablemente bien, y logramos, pues eso, ¿no? Que la SEP los adquiriera. Y bueno, pues eso, con la colección El Tiempo Vuela. La vinculación con la SEP también nos permitió otra salida porque nos solicitaron la redacción de un libro de texto de primaria que la hicimos entre Ira de Gortari, Ana Lau, Regina Hernández y yo. Y también Elizabeth nos decían, están escribiendo para niños, no para tontos. Y la colección del Tiempo Vuela era eso, es decir, tratar de plasmar en un lenguaje accesible y claro las investigaciones que cada uno de los autores estábamos realizando. Entonces era otra manera de vincularse con otro tipo de lectores que no eran los que leían las otras colecciones que se publicaban en el instituto. Me gustaría incorporar aquí, antes de que continúes hablando de los libros, a los estudiantes. Tú mencionaste esta colección de lecturas universitarias, pero seguramente Laura y Mariteres recuerdan esa vinculación y esa participación de los estudiantes en lo que se hacía en el. Así es. Sí, era la inclusión de los estudiantes que en ese momento, bueno, cuando yo estuve, había bueno, había no sé si 4 o 5 posibilidades de oferta para estudiar, pero sí, siempre fue muy importante la intervención de los estudiantes también para este tipo de proyectos. Eran los primeros que se apuntaban para las fiestas y para algunos de los eventos, pero esa es otra historia. Laurita, ¿tú qué recuerdas de esa etapa de la participación de los alumnos? Que cada vez empezamos a abrir más programas de posgrado, ahora tenemos una licenciatura, 2 doctorados y maestrías. Entonces, un poco hablar de los estudiantes y regresar. Bueno, efectivamente, cuando yo llegué al Instituto Mora, solo había 2 maestrías en estudios regionales y en historia moderna y contemporánea, y efectivamente se fue. Era sociología política, la maestría en historia se. Perdón, sociología política, sí, efectivamente, sociología política, efectivamente, ¿no? Y ya posteriormente se fueron, bueno, engrandeciendo todas y cada una de las maestrías y como ustedes saben también, posteriormente los doctorados, ¿no? Y bueno, la participación de los estudiantes era que sí querían participar en varios eventos principalmente y fueron algunos que participaron, inclusive lo que a mí me tocó, no tanto como relacionado con los libros, sino que ellos también tenían pues un grupo y ellos también participaron en los, en las, ay, perdón, en las cuestiones para niños. Ellos tenían un grupo como tipo teatral, en la cual ellos también fueron a dar sus funciones ahí en la institución para los niños del Mora. Eso es lo que yo recuerdo de los estudiantes en su momento. Sí, gracias, Laura. Esta colección de lecturas universitarias pues era fundamental para la enseñanza dentro y fuera del Mora, ¿no? Creo que fue un proyecto bastante interesante del que Hugo nos puede hablar con más. Sí, ahí nos ayudó mucho Carlos Marichal. Él y algunos otros investigadores externos nos hicieron sugerencias, porque ya ves, eran compilaciones de lecturas sobre cierto tema.
literatura e historia y economía, historia y geografía, etcétera, ¿no? Y pues sí, fíjate que de esa colección, ya no recuerdo cuántos títulos publicamos, pero alrededor de 3 o 4 se tuvieron que reimprimir, porque como bien dices, Verónica, no se usaban en muchos lados, eran textos en muchos lados, en la UAM, en la UNAM, en el propio Mora, y para eso, para que eso sucediera, fue muy importante contar con un aparato de distribución propio, que ese es el coco de todas las instituciones académicas, la cosa de la distribución editorial. La mayoría hace los libros y los guarda un muy buen rato en el almacén y casi nunca los sacan. Nosotros no teníamos ese problema, por fortuna. Contábamos con un chofer, una camioneta y un agente de ventas. Y un almacén, por supuesto. Y bueno, la persona que se dedicaba a las ventas visitaba las librerías todos los días. Hacía su ruta, recogía pedidos, los surtíamos y los cobrábamos a las 30, 60 y 90 vueltas, pero los cobrábamos. Y entonces había pequeños o grandes ingresos en el instituto y sobre todo, que era lo que más nos importaba, las obras se vendían. Eso era lo más importante. La colección de lecturas universitarias, te digo, tuvo 3 o 4 libros agotados que tuvimos que imprimir 2 o 3 veces. Y la de itinerarios, que era la colección de solo traducciones, ya ahí yo ya no le pude seguir la pista porque fue cuando salí del instituto en el año 2000, pero hasta donde alcancé a ver, varios títulos, por lo menos 2 o 3, estaban agotados ya. Pero también en algún momento surgió la librería propia del Instituto Mora. Así Platícanos de la... Yo no recuerdo con precisión, Verónica, que en qué año llegó. Veo en los videos que me enviaste, veo una actividad quizás esa sea a la que te refieras, de José Ortiz Monasterio en la librería, pero no sé de qué año sea. La verdad no recuerdo con precisión en qué año se abrió la librería del instituto. Pero era una librería que no solo surtía las publicaciones del Instituto Mora, sino de otras instituciones hermanas que nos mandaban sus publicaciones para vender. Entonces, el Instituto Mora además se convertía en un referente de que si tú necesitabas un libro publicado por el Colegio de Michoacán, lo encontrabas en el Mora. Y eso era una gran ventaja para dar a conocer nuestras publicaciones. Mari Pérez se está acordando de algo también. Recuerdo que, claro, el espacio que se convirtió en la librería primero fue la cafetería. Había mesas y había café y había bocadillos y cosas como sencillas. Y después la cafetería se sacó a la terracita externa, a ese espacio cerrado, y ahí se puso ya la librería en forma. Entonces, yo creo que fue sin estar segura, pero un poco como referente de que sí estuve ahí. Yo también salí en el 2000, entonces debe de haber sido 98, 99. 99 yo creo que pudo haber sido ya la instauración del espacio como librería. Recuerdo que se afinó la cosa de que nos hicieran llegar sus publicaciones en las reuniones que se hacían de CONACYT cada año en Puerto Vallarta, creo que era. Ahí nos encontrábamos todos los centros CONACYT y, bueno, los de Ciencias Sociales y Humanidades, pues hacíamos bola. Y ahí, entre plática y plática, reunión y reunión, fue saliendo la idea de que vamos a abrir una librería, pues mándenos sus publicaciones para tenerlas allá, ¿no? Y así fue como se logró eso. Y creo que otro espacio importante fueron las revistas. El instituto ya tenía una revista que continúa a la fecha y ese es un espacio para dar a conocer en un formato de libre acceso más pequeño, no una gran publicación de larga envergadura, avances de investigación. ¿Ustedes qué nos pueden decir de las revistas? Yo me hice cargo de la edición de secuencia todo el tiempo. Y pasó por varias épocas, hubo varios directores.
Pero al final, creo que ya no hay versión impresa, ¿no? ¿O sí? No, ahora ya son digitales, Claro, desafortunadamente. Y con la pandemia también muchas cosas han cambiado. así es. Así es. En mi época todavía lo hicimos todo impreso, siempre impreso. Y era, bueno, yo entiendo que era muy importante para el instituto porque no solamente, o mejor dicho, los investigadores internos publicaban poco, o sea, más bien eran investigaciones de autores externos al Mora, ¿no? Y eso le daba la cierta, bueno, no cierta, le daba mucha validez a secuencia, ¿no? Y también un espacio para algunos estudiantes, para que dieran a conocer los resultados de sus tesis y demás. Pero hay otra colección que creo que es importante resaltar, y es la de los facsímiles. Es una colección muy peculiar, pero que también tuvo mucho éxito. Sí, fíjate, qué bueno que la recuerdas, Verónica. Pues a mí me encantó la Biblioteca del Moro, desde que la conocí, me volví loquito, llegaba muy temprano a trabajar y la primera hora y media que no había nadie, me metía a la biblioteca, iba recorriendo los pisos y viendo y todo y tal. Y ese conocimiento que adquirí en los 2 o 3 primeros años me sirvió después, primero porque fui viendo que había libros que se podían hacer ediciones facsimilares, pero también porque de ahí tomamos todas las ilustraciones para El tiempo vuela. Esa fue otra de las características que hacía atractiva a esa colección del tiempo de niños. Estaba ilustrada con imágenes de la época, todas sacadas de ediciones del siglo XIX. Caricaturistas clásicos o caricaturas clásicas, piezas clásicas de la caricatura del siglo XIX, ¿no? Y entonces esas idas mañaneras a la biblioteca de todos los días, pues no digo que conociera yo al dedillo toda la biblioteca, pero pues sí lo más importante. Y fui tomando nota de los facsímiles y bueno, pues eso es lo que te decía al principio, ¿no? Se trataba de hacer historia, pero con diferentes registros de lectura, ¿no? O sea, sí, vamos a hablar de historia, pero hay niveles y niveles, ¿no? Y los facsímiles, pues yo creo que era la colección que le podía interesar a cualquier persona, aunque no fuera historiador, ¿no? Por pura curiosidad, no sé, había ahí el de Almonte, no sé, que traía pues hasta itinerarios, salida de los coches y cuánto hacía una diligencia a Puebla y cuánto hacía Morelia, qué sé yo, una serie de datos, cuántas horas hacía hasta Sonora, y había otras, no sé cuántos son, como 7 u 8 títulos que publicamos en esa colección, y también tuvo bastante salida, digamos, para el estándar de las ventas que tienen las instituciones académicas, la colección de facsímiles tuvo mucha aceptación, mucha. Creo que todavía imprimimos alguno, el de Almonte y algún otro, no recuerdo cuál, el de García Cubas, puede ser. No me acuerdo, pero sí, fue una colección afortunada esa también. Y muchos de estos libros, no solo los facsímiles, sino que los productos de nuestras investigaciones y de nuestros escritores invitados, se hacían presentaciones, hubo presentaciones memorables de las que tal vez Maritere y Laura recuerden, además de la parte que te tocaba a ti como editor. ¿Qué nos dicen de esas presentaciones? Yo nomás, antes de que Maritere y Laurita hablen, quiero decir que sí, la madurez de la planta de investigadores del instituto fue rápida. Yo creo que en el lapso de 5 años y un poco más, empezaron a salir los primeros productos de investigación ya muy elaborada de los investigadores del instituto. Más allá de esto que conocimos al mero principio, que eran las historias de los estados, ¿no? Que le criticaban mucho al Mora, que era copy-paste, ¿no? Pero que le permitió al instituto esa colección de historias estatales, pues hacerse de fondos y de experiencia para sus investigadores. Al cabo, te digo, de 5 o 6 años,
Esos investigadores ya tenían maestría, ya empezaron a hacer sus propias investigaciones. Por fortuna, ¿no? Muy bien, sí. Perdón, ya, ahora sí. Ustedes. Marité. Claro, siempre que se publicaba un título nuevo, se hace una presentación del libro, normalmente era en el auditorio, y pues era evidentemente para los investigadores un momento fundamental como de cierre, de dar a luz, de presentar a sus hijos al mundo. Y bueno, se hacía todo un trabajo de difusión, de invitación, de enviar invitaciones, de publicar en algunos periódicos, todavía pagábamos ciertas inserciones y pues esas actividades, esos momentos se convertían pues en compartir los investigadores con sus estudiantes y con sus familias pues la importancia de trabajos de investigación que duraba muchos años, y casi siempre teníamos el auditorio lleno. Al final dábamos también un pequeño brindis para pues celebrar pues esos momentos donde ya el libro se daba luz hacia el mundo, ya hacia darle una vida a esa investigación que tanto tiempo le llevaba a cada investigador. Y esa era una salida también porque se ofrecían a la venta el título que se estaba publicando con un precio atractivo, y entonces había gente que aprovechaba para ir a la presentación para comprar el libro en ese momento. Y entonces a quien le tocaba sentarse en la mesa y estar vendiendo y estar atendiendo y estar aprovechando los bocadillos, el trago, era una actividad también interesante, ¿verdad, Laura? Así es, efectivamente. Es que lo último ya no se escuchó bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, Laurita, adelante. Bien. Sí, efectivamente, estábamos en la mesa de los libros para darles el descuento a la gente que era pues hasta un 40%, ¿no? Que se ofrecía en el momento de la presentación, y la gente que iba adquiría su libro, y obviamente, bueno, ya después de la presentación se les daba una copita de vino, estaban ahí platicando efectivamente, como dicen ustedes, con los investigadores, y bueno, era una charla diferente, y también teníamos en ese momento muchísima gente que asistía a las presentaciones de libros, en las cuales ya luego la capacidad del auditorio no fue suficiente para las presentaciones, porque su capacidad era muy pequeña. ¿No? Era muy pequeña la capacidad del auditorio, y en algunas ocasiones se tuvo que poner una pantalla en el pasillo del auditorio, fuera del auditorio, para que la gente pudiera escuchar las conversaciones que se daban de la presentación del libro, para que no hubiera conglomerado en el auditorio, que efectivamente es muy pequeño, ¿no? Pero bueno, tuvimos esa gran fortuna de que se pudo la gente ver ido a las presentaciones de los libros y tener la posibilidad de escuchar a todos los presentadores fuera del auditorio y con un poquito más de aire, ¿no? Efectivamente, así era. A veces teníamos a unas figuras muy taquilleras. Recuerdo, y tenemos una imagen de una presentación de un libro de Roger Chartier, donde los periodistas fueron los que casi acaparaban todo el espacio, y no nos dejaban empezar porque querían entrevistar a Roger, y entonces era como muy taquillero. Hugo, tú estuviste en esa presentación de uno. No me gusta hablar mucho de eso porque luego dicen que uno es medio pesado, pero nosotros fuimos los primeros que tradujimos a Chartier al español. En dos ocasiones. Primero, en una colección chiquitita, no me acuerdo cómo se llamaba,
de cuadernitos, con trabajos pequeños, y luego ya... Los cuadernos de secuencia. Eran los cuadernos de secuencia. Exactamente, en eso. Ahí publicó Roger Chartier su primer texto en español en México. Y luego, ya una obra más en forma, en la colección Itinerarios. Sí, Chartier, pues fue dado a conocer en México por nosotros. Y efectivamente, la presentación, pues sí, fue un poco, no complicada, pero sí, el personaje despertaba mucho interés y se tardó un poco en iniciar, sí recuerdo eso. Y ahora que me mandaste los videos, pues más. Sí, el auditorio se ha prestado para muchas actividades. O sea, ustedes ya mencionaron presentaciones de libros, conciertos, teatro en atril, y para los propios eventos académicos del instituto. Es decir, se hacía un coloquio, se hacía una presentación de un libro, se hacía un ciclo de conferencias, se hacía, por ejemplo, el taller de historia oral que sigue funcionando y que año con año se ofrecía y la gente se inscribía y participaba y demás. Después también empezó a haber una serie de diplomados y de actividades para compartir, siempre insisto, esta idea de compartir los resultados de los trabajos de los investigadores del Mora y sus programas académicos. Entonces, creo que en ese sentido, las actividades del Instituto Mora siempre han estado muy vinculadas con el barrio y con otros públicos, no únicamente para el académico, no son actividades cerradas, y ahora que tenemos un nuevo espacio en la calle de Puzán, un antiguo convento, pues tenemos un espacio que se prestaría para continuar con esas actividades una vez que volvamos a la nueva normalidad, si es que se puede. Les agradezco mucho a los tres su disposición para recordar, porque recordar es vivir, y yo creo que después de esto pues podemos seguir conversando y reviviendo muchos de nuestros recuerdos en el Instituto Mora. Así, unas palabras con las que quieran despedirse, Hugo, Maritere, Laurita. Maritere, que tiene algunos problemas de conectividad, mejor le damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, solo mencionar también un proyecto editorial que fue el Boletín del Mora, que pretendía dar a conocer las investigaciones y los contenidos como a la comunidad interna del instituto. Fue una pequeña revista diseñada por Pablo Rulfo que es un proyecto que a mí me parece muy valioso por como darle un espacio horizontal a todo el contenido y a toda la información que generaba el instituto como parte de su quehacer. Entonces solo quería comentar también ese proyecto que me parece importante, que nos tocó a nosotros promover y hacer. Y bueno, agradecer mucho, Vero, esta invitación, agradecer muchísimo a Hugo, es un placer verte, estás igualito, malvado, y a Laura, que quiero muchísimo, que hace mucho tiempo no veo. Para mí el Instituto Mora fue realmente un parteaguas, me aportó, fue el volantazo que necesitaba para reorientar mi vida a donde he seguido hasta hoy, y amo ese lugar y felicito sus 40 años y que sean muchísimos más. Muchas gracias, Marité. Nos hace falta más convivencia, pero los recuerdos nos hacen acercarnos nuevamente. Muchas gracias. Laurita. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Gracias por la invitación, Hugo. Gracias, un gusto volver a verlo. Muchísimas felicidades por todo y esperemos que en el trabajo todo siga mejor. Gracias, gracias, Maritere, como siempre. Pues ya saben que yo los amo. Esa casa que nosotros tuvimos, me parece hermosa, en la cual nosotros pudimos de alguna manera acoger a los que llegaban siempre, porque esa familia que estaba en su momento en esa hermosa casa nos acogieron a nosotros, a todos y cada uno de los que estamos en este momento aquí.
y yo de verdad les agradezco mucho el haberlos tenido como mi familia en su momento. Vero también, por supuesto. Vero, te amo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, pues si en algún momento ustedes desean que hagamos una cosa como esta y yo les puedo ayudar, pues cuenten conmigo con mucho gusto y siempre estoy. Un abrazo muy fuerte y pues muchas felicidades a todos. Gracias. Antes de darle la palabra a Hugo, le vamos a dar la palabra a alguien más que está ahí con Maritere. Por favor, salúdanos. Hola a todos, qué gusto verlos, de verdad. Me alegra el corazón volverlos a ver y verlos bien. Y qué impresión, haciendo cuentas es una locura cómo pasa el tiempo. Monse, platícanos tu vinculación con el Mora, no quedes de anónima, por favor. Claro, pues bueno, soy Monse Martínez, hermana de Maritere, y justo estuve en la jefatura de difusión. Al término de Maritere entré yo, ya no con Hugo, sino con Marcela Rivero, y pues fue una época en la que, por lo que conozco de lo que pasaba antes, en esa época se amplió mucho la actividad de ese departamento a actividades culturales que no existían antes y, bueno, manteniendo algunas de las que existían. Por ejemplo, se abrieron cafés literarios, las exposiciones de esculturas se mantuvieron, ciclos de cine, y bueno, fue para mí en lo personal pues un gusto y un privilegio poder estar en esa época del instituto. No fue mucho tiempo, pero realmente fue un gran aprendizaje y pues mucho agradecimiento a todas las personas que confiaron en mí para pues ese cargo, ¿no? Que era muy importante. Qué gusto volverte a ver, Monse. Muchas gracias. Ahora sí, Hugo, tus palabras finales, no finales, sino de este conversación. Agradecerte, Verónica, la invitación y ojalá el instituto cumpla muchísimos años más. Es una gran institución. Yo ahí aprendí muchas cosas. Conocí gente que todavía hoy son grandes amigos, como ustedes tres, y que me da muchísimo gusto volverlas a ver. Me ha emocionado mucho y pues gracias por todo. Ojalá haya servido mi intervención para algo y estoy puesto para lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a Monse, que afortunadamente se nos introdujo en esta conversación. Y bueno, este es uno de los conversatorios del Instituto Mora por sus 40 años. Los esperamos en la difusión de estos eventos y hasta la próxima. Muchas gracias. Instituto Mora, 40 aniversario.